Bienvenidos a esta actividad, como de costumbre, todos los miércoles a esta hora y en este mismo espacio. Hoy corresponde un tema a propósito de que estamos en marzo y que bueno, que siempre está en el tapete entre las venezolanas, ¿no? Nos acompaña hoy la profesora Anabel Díaz Haché, quien nos va a dar su visión y su opinión en la ponencia de Mujeres en la Lucha Revolucionaria. Esta actividad es realizada por el Centro Internacional Miranda por la Cátedra Mujer y Equidad de Género. El papel de la mujer en las luchas revolucionarias. Así se llama este foro del día de hoy. Muchos de ustedes ya conocen a Anabel. Vamos a presentarla ya formalmente. Anabel Díaz Haché, profesora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialista en políticas públicas FASO Argentina, investigadora de la Fundación Centro Internacional Miranda, productora y conductora del programa radial Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, que se transmite por Oyeven 106.9 FM y la Radio del Sur, columnista de Ciudad Caracas Digital, conductora de las series radiofónicas Manuela más Bolívar, Amor a 200 Revoluciones, Premio Aníbal Nazoa, Chimborazo, 2 siglos, un delirio, la carta de Pativilca, 200 años en el altar de la amistad. Esta es la parte formal de Anabel. Pero yo, a propósito de este tema, quiero hacer una presentación un poco más allá de Anabel. Porque no es casualidad que el Centro Internacional Miranda haya invitado a Anabel para este foro. Anabel, cuando yo la conocí, iba corriendo y atrás de ella iba rodando una ballena. Y Anabel, menudita así como ustedes la ven, yo creo que tenía como 14 o 15 años en ese momento. Era estudiante de educación media y pertenecía a una organización que en los años 90 nació y que se unió a toda la lucha estudiantil universitaria. Y Anabel, junto a un grupo de chipilines como ella en ese entonces, crearon, se llamaba la OE, Coordinadora Regional de Educación Media. Sí, actualmente se llama OE, que luchan por cosas totalmente diferentes a las que se luchaban en ese momento. Bueno, yo conocí a Anabel en esas carreras, en la calle. Posteriormente, Anabel inicia sus estudios en el Pedagógico de Caracas y, bueno, comienza a hacer vida estudiantil universitaria, siendo una lideresa destacada y temida por algunos profesores y por algunas autoridades de aquel entonces. Estamos hablando de los años 90. Y bueno, yo no sé, Anabel, si tú tienes allí dentro de tu presentación parte de la historia de lo que se vivió en los 90, porque es un punto de comparación, incluso desde el punto de vista universitario, del papel de la mujer en ese entonces y el papel de la mujer actualmente, ¿no? Nosotros, bueno, lo vivimos en carne propia y creo que esa es parte de la relevancia
de la mujer revolucionaria de estos tiempos, ¿no? La mujer revolucionaria ha existido desde hace mucho, pero no es lo mismo hacer revolución con Hugo Chávez en la presidencia, ni es lo mismo hacer revolución con Nicolás Maduro en la presidencia. Son unos contextos diferentes. Y afortunadamente, pues estamos en Venezuela. Y no estamos en ningún otro país donde, al contrario de Venezuela, la atención y la visibilización de la mujer está casi que nula, en los términos hasta de desaparecer los ministerios de la mujer, porque bueno, no es prioridad para esos gobiernos. Caso Argentina. Entonces, bueno, Anabel, bienvenida. Para mí es un honor presentarte porque además conozco de tu lucha desde siempre, incluso desde antes de ser dirigente estudiantil y del trabajo que has venido desarrollando y que has venido cultivando en beneficio de esta patria. Estoy muy honrada de poder presentarte y de poder acompañarte en esta mesa. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Anabel Díaz H. Gracias, Nacari. Bueno, yo no voy a echar el cuento de cómo yo me acuerdo de Nacari. Ya hablaban de Nacari cuando yo estaba cercana al pedagógico, ya se encontraba en Cuba, cursando estudios. Y bueno, no voy a echar esa parte del cuento en esta oportunidad, en esta oportunidad. En otra, cuando me inviten, lo hacemos. 31 años hace el día de hoy de la salida y de la liberación por parte del pueblo de Venezuela del comandante Hugo Chávez de Yare. Yo recuerdo, le decía a los muchachos, parece, que nosotras éramos, como dice Nacari, unas jovencitas que gritábamos a las puertas de acá, del cuartel San Carlos, y luego hicimos una caravana hacia Yare y gritábamos la consigna de Chávez, mi orgullo, yo quiero un hijo tuyo, ¿no? Y los varones se molestaban muchísimo, decían, no, esa consigna no, y nosotros no, esa consigna sí, porque las mujeres, bueno, decía el comandante ya luego de presidente que ese mujerero que lo persiguió siempre, que lo apoyó siempre, que lo acompañó siempre, y que si no hubiese sido por esas mujeres, bueno, quizás las puertas de la cárcel no se hubiese abierto de esta manera, ¿no? De esa manera tan rápida como pensamos que se hizo. Bueno, hoy nos ocupa el papel de las mujeres en la lucha revolucionaria. Quería comenzar con una cita de la maestra Iraida Vargas Arenas, una de las que abrió el camino para la investigación histórica en función de la figura de la mujer como sujeto histórico y bueno, siempre mencionarla, ¿no? La historiografía tradicional ha enfatizado siempre la presencia masculina en la historia de Venezuela y, en contraposición, ha ignorado o disminuido el papel de las mujeres. Muchos piensan que eso que nosotros estamos diciendo y que la profesora Iraida Vargas dice allí es una exageración, pero vamos a ver en el desarrollo de la ponencia si es una exageración o no. Este 8 de marzo del 2025, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el presidente Nicolás Maduro, como todos ustedes saben, inauguró el monumento a las heroínas de la patria. Ese monumento lo inauguró al recibir una multitudinaria marcha del movimiento de mujeres y el primer mandatario señaló que 69 años después de la construcción del Paseo Monumental de los Próceres, se logró construir este nuevo monumento a las mujeres de la patria grande, que sacrificaron su vida por la libertad y la independencia. Quiero subrayar el hecho que debieron transcurrir casi 70 años, es decir, 69, para que las mujeres, ¿verdad?, que con su esfuerzo, su valentía, su amor por la patria, participaron de manera activa
en el proceso de independencia fueran reconocidas en condiciones similares a los hombres. Similares a los hombres. Casi 70 años después. Entonces veamos si la reflexión de la profesora Iraida Vargas es cierta o es falsa. Las mujeres hemos sido ignoradas y disminuido nuestro papel en la historia. En esta oportunidad, las heroínas seleccionadas para esa galería que inauguró el presidente, Heroínas de la Patria, fueron Luisa Cáceres de Arizmendi, una mujer, bueno, que pertenecía al mantuanaje, ¿verdad? Cecilia Mujica, Eulalia Buró, Josefa Camejo, Marta Cumbalé, Josefa Joaquina Sánchez, Juana Ramírez la Avanzadora, Apacuana, Ana María Campos, Barbarita de la Torre, Manuela Sáenz y Bartolina Ciso. Estas fueron las 2 heroínas seleccionadas por la Comisión Presidencial o por el Presidente de la República para ser parte de este digamos así, primer monumento que reconoce el papel de las mujeres, el Paseo de las Heroínas. Fíjense que deberíamos preguntarnos cuánto conocemos de estas mujeres, ¿no? Cuánto conocemos de Manuela Sáenz, que es una de las más conocidas, cuánto conocemos de Ana María Campos, cuánto conocemos de Marta Cumbalé, que para muchas personas fue la primera vez que escucharon su nombre, cuánto conocemos de Barbarita de la Torre, cuánto conocemos de ella. Y pensemos que el culto a los héroes que hacen todas las comunidades del mundo, ¿verdad? El culto a los héroes que se realiza en casi todas las culturas proviene del culto a nuestros antepasados. Los seres humanos, como seres gregarios, es decir, seres que crecemos en comunidad, que nos sabemos parte de una comunidad, rendimos culto a nuestros ancestros, aquellos que poblaron estos territorios antes que nosotros y que nos heredaron sus genes, sus luchas y sus valores. Sabemos por estudios antropológicos, arqueológicos e históricos que las mujeres ocupaban un papel fundamental para nuestros pueblos originarios, fundamental para los pueblos caribes. Sabemos también que desde hace mucho tiempo, que el papel de nuestras mujeres fue imprescindible en la lucha por la primera independencia. Y como también dice la maestra Iraida Vargas, ninguna sociedad va a la guerra y mucho menos gana la guerra si el 50% de su población, es decir, sus mujeres, no se deciden, ¿verdad?, a impulsar, participar y desencadenar los hechos que definitivamente nos condujeron a la liberación. Entonces, sin las mujeres no hubiese habido guerra de independencia. Pero tuvieron que transcurrir casi 70 años para que nosotros reconociéramos en unas condiciones similares que a la memoria de estas mujeres también merecen rendirle el culto, ¿verdad?, que se le rinde a la memoria de los hombres que lucharon por la independencia. Y como decimos nosotros, por la primera independencia, porque por la segunda todavía estamos luchando. Quiero hacer énfasis en algunas de estas 12 mujeres. Por ejemplo, vamos a irnos un poco acá, está Apacuana. Apacuana es una indígena quiriquire, ¿verdad?, de la familia, de la gran familia caribe. Era curandera, lideresa, guerrera. Bueno, prácticamente era una sacerdotisa, una persona a la que la comunidad de Quiriquire le tenía muchísima, estima, muchísimo valor. Tanto así que ella fue consejera de muchos de los grandes caciques de las otras familias que se unieron en la defensa del Valle de Caracas. Entonces, bueno, ¿cuánto conocemos de Apacuana? Y no sé si muchos de ustedes recuerdan que esa estatua que se hizo allí en diciembre del 2018, ¿verdad?, que está en la autopista Valle-Coche, porque esos eran sus territorios. Los quiriquires estaban hacia el lado de los valles del Tuy. Y allí se le hizo una escultura. Recuerdo que cuando el escultor, habló conmigo, me dice, no hay información de Apacuana. No conseguimos ninguna información de Apacuana, no sabemos quién es,
Incluso algunos historiadores dicen que no existió. Eso lo vamos a escuchar en todas y cada una de las historias de estas mujeres. Bueno, no en todas, las mantuanas sí dicen, bueno, esta sí existió. Tengo la fe de bautismo en los archivos, reposa la fe de bautismo, pero por supuesto de una mujer indígena que fue una de las grandes lideresas de la resistencia a la conquista del Valle de Caracas, no sabemos nada. Ni siquiera, y algunos historiadores dicen, creemos que no existió. Entonces, esa estatua, yo le decía a él, mira, ha sido tan minimizada la figura de la mujer, la figura de los indígenas en general, pero sobre todo de la mujer indígena, que yo te recomiendo que vayas a ver a la India de Colina, de Alejandro Colina, en la parroquia La Vega, porque Alejandro Colina hizo un trabajo artístico de esculturas que resaltaba la figura de nuestros indígenas, ¿no? Tiuna, Guaycaipuro, está la India de La Vega, que esa India ni siquiera tiene nombre, es simplemente la India. Pero lo monumental de las esculturas, lo grande, lo hermoso de los cuerpos, nos habla de una posición, de un movimiento artístico que quiere resaltar una figura que ha sido minimizada, ignorada, invisibilizada, etcétera, etcétera. Por eso esa pacuana tiene 7 metros de altura. Y el escándalo que se armó fue muy grande. Hasta la señora María Corina Machado dijo que por favor quitaran a esta mujer de ahí y pusieran otra vez el león. El escándalo fue gigantesco. O sea, que cómo era posible, que esa mujer con los senos al aire, que bueno, parecía estar escuchando las crónicas de los europeos, de los españoles cuando llegaron a América, que decían, estas mujeres que tienen estos cuerpos, ¿cómo tápenlas? Tápenlas. Casi que nosotros hoy en la Venezuela revolucionaria, bolivariana, estoy hablando del 2018, sí, 2018, el escándalo que se generó por colocar la estatua de una mujer, que bueno, que como decimos, sacrificó su vida, fue martirizada por la causa de la resistencia de sus territorios. Esa es una de las mujeres a las que el presidente le quiso rendir y que forma parte de esas 12 mujeres seleccionadas para ese paseo de las heroínas. Pero también está Marta Cumbalé. Marta Cumbalé, para muchos es la primera vez que escuchamos su nombre. Creo que puse una imagen de Marta Cumbalé. ¿No está? No se ve, no aparece. En realidad, existen muchas imágenes que le han puesto esa cara, algunas diferentes imágenes que le han puesto esa cara, porque, bueno, no hay un retrato de Marta. También se nos dice que no, algunos historiadores, muchos historiadores, todos los de la Academia de Historia, no reconocen que ella haya existido, ¿verdad? Y sin embargo el presidente también la seleccionó para estar allí. Es una mujer de las cumbres de los esclavizados libertos que también liderizaba estas cumbres y trataba de asaltar las grandes haciendas para liberar a los esclavos que estaban allí. Y bueno, así fue como se pobló toda la región de Barlovento en nuestro país, ¿no? Eran cumbres, eran esclavos libertos, esos que no pudieron, que no se dejaron dominar. También está la coronela Bárbara de la Torre del Corral. Bárbara sí tiene cara, sí tiene rostro, no sé por qué los rostros no aparecen. Yo puse, sí, la foto, es raro, esto está sin foto. Algo conspiró en la... Pero no importa, de todas maneras los invito al Paseo Los Próceres para que veamos las imágenes que inspiraron las estatuas que están allí en el Paseo Los Próceres. Lo primero que te dicen muchos de los cronistas trujillanos es que Bárbara de la Torre no existió. Con eso es lo primero que nos vamos a conseguir. Por eso yo saludo el hecho de que el Centro Nacional de Estudios Históricos haya creado una cátedra para los estudios históricos de la mujer, que el Centro Internacional Miranda tenga esta cátedra para los estudios de la mujer, porque si algo hay que hacer, si alguna historia hay que escudriñar, desenterrar, reescribir, es la historia de las mujeres
en este país y en este proceso. Esa sí es una tarea incluso arqueológica, porque, bueno, cuando estábamos haciendo la serie radiofónica Manuela más Bolívar, que muchos historiadores nos cayeron encima y nos decían, esas cartas de Manuela no son reales porque esas cartas se quemaron, esas fueron reescritas y esa es otra versión, y ese fulano diario de Pativilca no existe porque Bueno, yo le pregunté a la maestra Iraida Vargas, maestra, ¿qué hacemos? No hacemos la serie porque los historiadores dicen que no existen las cartas y que no existen. Me dice, esos que dicen que las cartas no son ciertas, esos que dicen que el diario no está escrito por Manuela, son los mismos que hubiesen querido que una mujer como Manuela no existiera. Y es nuestro deber, como mujeres, como historiadoras, entonces, ya aparecieron, ¿viste? Nos querían invisibilizar. Mentira, muchachos. La tecnología conspira contra las mujeres. Bueno, ahí está la figura de Bárbara de la Torre. Los cronistas de Trujillo dicen que no existió. Y bueno, es una discusión bastante grande. Fíjense, nosotros tenemos 24 estados. Ahora, 24 horas con la Guayana Esequiba. 25, bueno, no 24 porque el Distrito Capital no es un estado, claro. Y ninguno tiene nombre de mujer. Ninguno. Tenemos 335 municipios en la República. Uno tiene nombre de mujer. Y es precisamente Eulalia Burós en esas cumbres barloventeñas de Negros Liberos. Que, bueno, dijeron nada, este municipio se llama Eulalia Burós. ¿Me explico? ¿Dónde están las mujeres de los municipios? ¿Por qué no hemos reconocido el papel de nuestras mujeres en los nombres de los lugares que tienen los nombres de los lugares juegan un papel fundamental en la construcción de memoria histórica de los pueblos? Y es una manera de rendir culto a nuestros antepasados y a nuestros héroes. Pero bueno, eso está allí. Esta es Bárbara de la Torre. Dicen que ella combatió junto a su padre, una mujer que pertenecía al Mantuaná. Está Bartolina Sisto. Yo quiero resaltar un hecho que es importante, fíjense. De la gran cantera de mujeres que pudimos haber tomado venezolanas, ¿verdad? Para escoger 12, para hacer este paseo de las heroínas, prevaleció la visión bolivariana de que la patria es América. Incluimos a Manuela Sáenz, que es ecuatoriana, e incluimos a Bartolina Sisa, de la cual no se conoce ni se estudia en Venezuela en ningún nivel de estudio, ni siquiera que te especialices en el área de historia, ¿verdad? Una heroína de la talla de Bartolina en Bolivia, de los pueblos aymaras, de los pueblos quechua, que no tuvo ningún miramiento en tomar las armas y defender su territorio. Pero no la conocemos, como no conocemos a Juana Zurduy y como no conocemos a tantas otras, ¿verdad?, que han sido invisibilizadas y que muchos historiadores colocan en duda su existencia. Bueno, de Bartolina Sisa no pueden colocar en duda su existencia. Y hasta los españoles escribieron y hablaron de ella, de cómo los venció, de cómo tomó y luego retomó y todo aquello. Solo que algunos historiadores minimizan su papel en la lucha y la colocan solo como la esposa de, cosa que ya nosotros sabemos que es común, ¿no? Conocemos a Luisa Cáceres de Arismendi como la esposa de, conocemos a Manuela Sáenz como la mujer de, pero no las hemos visto a ellas como personas y mujeres que tomaron decisiones, que asumieron una vanguardia y que hicieron un conjunto de acciones y sacrificios por esta patria grande que hoy tenemos. Bueno, quería resaltar eso, los invito y las invito a que veamos ese paseo de las heroínas, que llevemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a verlos, que le hablemos de ellas y que despertemos la curiosidad por saber quiénes fueron, qué hicieron, cómo lo podemos estudiar, ¿verdad? ¿Qué fuentes podemos acudir?
Lo segundo que quiero señalar sobre este paseo es que, bueno, fíjense, de las 4 mujeres que mencionamos ahorita, que son quizás las menos conocidas, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Marta Cumbelé, si hizo todo lo que hizo, no es mencionada, no es conocida? ¿Por qué a Pacuana se le niega la existencia y se dice que no existió? Bueno, porque aparte de la diferencia o del prejuicio de género por ser mujer, están también entonces tu condición étnica, son indias, son negras, son mulatas, son zambas, y no quiero con esto menospreciar el papel jugado por las mujeres mantuanas que se sumaron a la causa independentista, pero estas mujeres negras, indias, zambas, mulatas, no se sumaron individualmente, sino que se sumaron masivamente a la causa independiente. ¿Me explico? Estaban en las batallas, acompañaban a sus maridos. Si nosotros tenemos que definir la guerra de independencia, fue una guerra de todo el pueblo. Allí no había, ¿verdad?, lugar para decir, bueno, las mujeres no van a la batalla o los niños no. Cuando tú eras de las clases menos favorecidas y en tu territorio llegaba el enemigo, tú tenías que combatir al enemigo. Era una cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. Entonces, esas mujeres que se sumaron masivamente a la lucha desde todos los flancos, porque las mujeres realizaron tareas de inteligencia, de conspiración, de logística, ¿verdad? Porque acompañaban a las tropas, las llamaban las troperas, en los pueblos andinos las llamaban las rabonas, porque muchas llevaban las ollas dentro de las faldas para poder marchar a pie los recorridos que se hacían. Estas mujeres fueron invisibilizadas. Entonces, quizás para demostrar que las mujeres sí estuvieron en la guerra de independencia de manera masiva y sí se sumaron, tenemos que hacer un trabajo arqueológico de los lugares donde se dieron las batallas para que entonces veamos, ¿verdad?, los restos que puedan quedar allí y decir ellos, ah, bueno, ahora sí me convencieron. Sí convencimos a la Academia de la Historia que las mujeres sí participaron masivamente en la guerra de independencia. Sin embargo, todos estos trabajos que ellas hicieron de cocineras, soldadas, enfermeras, y cuando digo soldadas con las armas. Sí, tomaron las armas las mujeres y tenemos cómo demostrarlo. ¿Me explico? Y esto lo vamos a ver en varios episodios de la historia donde no pudo ser ocultado. En otros episodios fue ocultada la participación de las mujeres. Por ejemplo, cuando en el medio de la estrategia de la guerra de Carabobo, de la batalla de Carabobo, de la campaña de Carabobo, que fue definitiva para la independencia de la Capitanía General de Venezuela, Bermúdez, ¿verdad?, le asigna el jefe supremo de todos los ejércitos, Simón Bolívar, que haga una acción distractora para el ejército español y que se venga desde Barcelona y tome y haga como que va a tomar Caracas, para que el ejército español se tuviera que dividir y no se concentrara en su totalidad en la región de Carabobo, donde iba a ser la batalla. Entonces, cuando Bermúdez llega a Barcelona, bueno, los hombres estaban diezmados, disminuidos. Los que quedaban en la ciudad eran personas mayores, enfermos, pobres, niños. Y las que se sumaron y formaron el batallón, mayoritariamente fueron mujeres. Mujeres de Barcelona, mujeres de Cumaná, que estaban allí, que ya habían peleado allí en ese territorio y que, bueno, decidieron acompañar a Bermúdez. Él salió de Barcelona con mujeres, combatieron en el rodeo, perdieron, y llegaron hasta acá, hasta lo que hoy conocemos como el paseo de las escalinatas del Calvario, hasta el Calvario. Se da una batalla allí, donde nuevamente fueron derrotadas. Bueno, cuando nosotros vamos al Archivo General de la Nación a buscar los nombres de las mujeres que formaron ese batallón, esa hoja fue arrancada, ¿verdad?, del archivo, y en ese momento lo que decían
las personas que tomaron esa decisión, no es que tenemos que cuidarlas, tenemos que defenderlas, porque muchas de estas mujeres, muchas murieron, entonces su muerte quedó, ¿verdad? Murieron en el anonimato, y las que sobrevivieron no había que protegerles su reputación porque ya no podían ir a la guerra con un poco de hombres, porque cómo van a hacer, después cómo van a formar una familia, van a volver, o sea, no. Para protegerlas, las sacamos de la historia. ¿Me explico? Los prejuicios de género que nos han invisibilizado. Por eso decimos, cuando la maestra Iraida Vargas dice que el papel de la mujer en la historia en Venezuela, por los historiadores, ha sido invisibilizador, ha sido sistemáticamente invisibilizado. Entonces no tenemos cómo rendirle culto, cómo agradecerle, ¿verdad?, a estas mujeres que murieron de manera anónima en Caracas, que vinieron desde Barcelona, hicieron todo ese recorrido, todos esos sacrificios, que dejaron a sus familias y que lucharon por la independencia. Eso quería dejarlo claro, porque las mujeres en la historia, como en la vida, debemos superar prejuicios de raza, de sexo, que prevalecen aún hoy en nuestras mentes colonizadas y que no nos han permitido hacer justicia histórica con sus memorias. Es tarea de la nueva generación de historiadoras, y también de historiadores, porque yo creo que a esta tarea se pueden sumar perfectamente los hombres, sin ningún problema, ¿verdad?, sin ningún prejuicio, a desenterrar, a reescribir, a buscar, a investigar ese papel, esa participación de nuestras mujeres en cada uno de nuestros procesos históricos. Dejo aquí esta primera parte de la disertación, bueno, porque creo que todo lo demás está por hacerse, ¿no? Esperemos que las cátedras que se han creado, que de manera particular muchas mujeres y hombres sientan esta inclinación por investigar nuestra historia, por redescubrirla y por reescribirla. Y ahora me quiero enfocar en un tema que tiene que ver con esto que venimos hablando, que es mujer, historia y patriarcado. Y voy a citar precisamente una arenga del libertador Simón Bolívar, que hizo a las matronas del Socorro el 24 de febrero de 1820, porque fueron en los últimos años de la Guerra de Independencia donde, bueno, hubo mayor participación masiva de mujeres, porque los hombres, como decimos, habían sido diezmados, eliminados, asesinados, producto de la misma guerra, ¿no? Entonces, Bolívar le dice a las matronas del Socorro, las que defendieron el Socorro y lograron vencer a los españoles, cuando Bolívar llega allá, les dice una arenga que comienza así: vosotras, en vuestro generoso patriotismo, habéis empuñado la lanza, os habéis colocado en las filas y pedís morir por la patria. Madres, esposas, hermanas, ¿quién podrá seguir vuestras huellas en la carrera del heroísmo? Y esto lo dice Simón Bolívar. Entonces sí tenemos pruebas, digamos, razones para creer que sí fueron empuñadas las armas por las mujeres en muchos momentos de la historia, no solo en algunos episodios. Aunque nosotros entendemos que la violencia contra las mujeres ha sido cíclica en la historia de la humanidad, el origen de la misma se remonta, por supuesto, al surgimiento del patriarcado. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué son invisibilizadas? Se pelearon hombro a hombro, codo a codo con los hombres. Bueno, porque con las 3 calaveras, ¿no fueron 3? No solo vino... exacto, no solo vino Colón, las 3 primeras, exacto, no solo desembarcó Colón, sus hombres, sus marineros, sus historias de vida, sino que también desembarcó el patriarcado. Y ahí pues fue instaurado también en esta otra parte del mundo. Las condiciones sociales para que surgiera el patriarcado se van formando mucho antes de las relaciones sociales capitalistas de explotación. El patriarcado institucionalizado solo existe cuando surgen los rangos y las clases sociales, y sabemos que estas aparecen antes de que lo haga el capitalismo. Entonces, la ideología patriarcal, que se fundamenta en la falsa premisa de la superioridad biológica de los hombres sobre las mujeres, y digo falsa premisa porque biológicamente no se ha podido demostrar
¿verdad?, que los hombres sean superiores biológicamente a las mujeres. Entonces, es una falsa premisa que ha servido para subyugar, someter, explotar a las mujeres. Se instaura con el surgimiento, por supuesto, de la propiedad privada, la familia, entendida como la familia nuclear, porque las familias, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios no se entendía como la familia nuclear. Si nosotros hablamos de familia, en primer lugar estamos hablando de sociedades matrilineales donde la figura paterna no era reconocida como un elemento de filiación. ¿Me explico? Y para el orden social que existía en esas comunidades. Entonces, se instaura en Europa esa idea del patriarcado, bueno, porque existe la propiedad privada, existe esa familia nuclear y existe el Estado. La familia nuclear tuvo que existir para que alguien heredara, ¿verdad?, la propiedad privada. Y imponiéndose la figura social del pater familias romano, dueño de la propiedad y con capacidad de participación política. Recuerden que los paters de familia en aquellas sociedades europeas era propietario de la tierra, de la casa, de la mujer y de los hijos y de los esclavos. Era propietario de todo. Y dentro de sus propiedades estaba la mujer. ¿Me explico? Eso es importante que lo recordemos, porque eso fue lo que trajeron estos españoles cuando se bajaron, en sus mentes, cuando se bajaron de los barcos. Y, bueno, la mujer fue rezagada a la esfera doméstica. Pero, por supuesto, existen indicios y también existen pruebas históricas de que las mujeres no aceptaron de forma sumisa la condición de subordinación. Por el contrario, implicó una tensión permanente en el seno de la sociedad occidental. Prueba de ello fue la urgencia de recurrir por parte del Estado y de la Iglesia, tanto católica como protestante, a la caza de brujas. ¿Verdad? Si las mujeres se hubiesen dejado subordinar de manera pacífica, no se hubiesen opuesto a eso, eran mujeres propietarias de sus tierras, sobre todo los pueblos eslavos que fueron dominados en Europa, entonces la sociedad occidental hubiese tenido otra conformación. Pero como el hombre logró imponerse, bueno, la mujer quedó sujeta. Y ellos, tal fue la resistencia mostrada por estas mujeres, que la Iglesia católica, la Iglesia protestante, que eran enemigas, se unieron a los estados para iniciar caza de brujas, que eso fue lo que le permitió a ellos terminar de controlar estos territorios, para imponer la cristiandad como modelo civilizatorio a los pueblos sajones de la Europa central. Fueron necesarios 2 siglos, desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, bajo supuestos preceptos del Antiguo Testamento y la excusa de haber causado la peste negra. Las brujas fueron declaradas enemigas de la cristiandad, constituyéndose tribunales ad hoc donde decenas de miles de mujeres fueron juzgadas por delitos de lesa majestad y ejecutadas cruelmente, en su mayoría mujeres pobres, solteras, viudas, sabias, curanderas, receptoras de la sabiduría de los pueblos originarios de esa parte de Europa. Entonces no fue gratuitamente que ese prejuicio de la supuesta superioridad biológica del hombre sobre la mujer se instauró en los pueblos europeos. No fue de manera pacífica. Le costó la vida y 2 siglos de lucha a cientos de miles de mujeres. Y eso también debemos reconocerlo, porque eso también fue borrada de la historia europea. Se ve la casa de brujas como, ay, qué interesante, es un cuento chévere. Es un thriller, una historia de terror. Le tenemos miedo a las mujeres. Pero cuando un vecino se quería quedar con el lote de tierra de una mujer viuda, la acusaba de bruja y se quedaba con el lote de tierra. Y todas las tierras quedaron en manos de los hombres. Y era entonces
la propiedad privada, el hombre dueño de manera monopólica de la propiedad privada y la mujer despojada de medios de subsistencia queda subyugada a la autoridad masculina. Entonces no se trata de la superioridad biológica, sino de causas y razones históricas, ¿verdad?, políticas y sociales que originaron este orden que se instauró en esta Europa que llegó aquí en los barcos europeos. Entonces, señala la doctora Iraida Vargas que en nuestra América las sociedades recolectoras y cazadoras, que eran nuestras sociedades caribes en su mayoría, no habían establecido la división sexual del trabajo. Recuerden que para que exista el patriarcado, primero existió la división sexual del trabajo, mostrando un comportamiento sociocultural donde ambos géneros se complementaban para garantizar la reproducción material, social y biológica de la comunidad. Y esto transcurrió en 14 siglos, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos hablando de 14.000 años de historia que se borraron, que no los estudiamos tampoco, y creemos que estos 500 años que vinieron después de patriarcado, ese es lo único que existió. Y resulta que aquí las mujeres eran dueñas de su cuerpo, eran dueñas de su tierra, o sea, eran libres y no estaban subyugadas en el momento de la llegada de los españoles. No estaban subyugadas de ninguna manera. Las mujeres caribes estaban subyugadas al poderío masculino. Por eso es que ellas, Urimare, Apacuana y tantas otras, si tenían que asumir el liderazgo en la guerra, asumían el liderazgo en la guerra sin ningún problema, sin que eso causara un escándalo social en esas comunidades. No obstante, ya las sociedades estamentarias y jerárquicas que también existían en nuestro continente, ¿verdad?, como aquellas que han llamado las altas civilizaciones, los mayas, los aztecas, los incas, ellos sí habían gestado una división de los géneros en la reproducción económica con la aparición de la agricultura. La violencia misógina europea fue exportada a América con el proceso de colonización. Nosotros no teníamos aquí femicidios ni violencia de género, ¿verdad?, como violencia de género como tal, porque no existía esa desigualdad. Esta desigualdad vino y se institucionalizó con el patriarcado en el proceso de colonización. Si bien la Europa medieval pudo superar toda su crisis civilizatoria, recuerden que estamos hablando de una Europa, cuando hablamos de la Europa medieval, de la etapa oscura, ¿verdad?, de Europa, porque en la etapa las culturas que florecieron en ese momento no eran europeas, eran por supuesto los otomanos, ¿verdad?, en lo que hoy se conoce como Turquía, los que tenían realmente los árabes, muchos pueblos árabes, tenían culturas mucho más avanzadas, mucho más florecientes, con mejores tecnologías, que la que podía tener Europa para ese momento. Pero incluso existen reportes históricos, cronistas que reportaban la manera de vivir de los incas o de los aztecas, incluso de los propios caribes, que muchas de sus tecnologías superaban a las tecnologías europeas, que mucho de su conocimiento sobre la astrología, ¿verdad?, superaban a lo que para ese momento era el conocimiento europeo. Pero bueno, todo eso fue, ¿verdad?, borrado, minimizado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta crisis civilizatoria que atravesaba la Europa medieval con la expansión del nuevo sistema económico mundial por parte de las potencias europeas como España, Inglaterra y Francia durante el siglo XVI, cuando empezaron a explotar los recursos de la tierra que conquistaban y colonizaban. Es decir, si no hubiese existido la colonización de América, es muy probable que no hubiese existido el Renacimiento europeo. Y no hablo del Renacimiento desde el punto de vista de las artes, del Renacimiento desde el punto de vista de la economía. Hubiesen sido sociedades aplastadas por otras sociedades más avanzadas para el momento. Aplastadas, asimiladas a otros imperios, porque estaban tecnológica y socialmente más organizados. Fue justamente la expansión
hacia América, lo que produjo que ellos se convirtieran en naciones centro y se desarrollaran tecnológicamente, explotaran la mano de obra esclava de sus territorios colonizados, de sus colonias, pero además también explotaban nuestros recursos naturales, que le permitió tener una acumulación de capital que dio paso al capitalismo. Es decir, el capitalismo se trata de saquearle los recursos a los otros. Si no hubiese saqueo de recursos, no hubiesen naciones centros y naciones conocidas como periferias, que somos nosotros. Pero si nosotros somos los dueños de la mano de obra y del recurso, ¿por qué demonios tenemos que ser, verdad, periferia de otros? Bueno, así quedamos. Bueno, esta es la historia del mundo y de la civilización en la que nosotros estamos, donde las mujeres quedamos triplemente, ¿verdad?, colonizadas. En América Latina, las políticas neoliberales hoy, ¿verdad?, que siguen impulsando la inversión extranjera directa, afectan el modo de vida de nuestras mujeres indígenas, todavía hoy. Es decir, eso pasó allá. Para ellos fue una hecatombe, para los pueblos indígenas. Fue el fin de su manera de vivir, de su manera de ser y de estar en estas tierras. Pero aún hoy, cuando nosotros en América Latina aplicamos políticas neoliberales e impulsamos inversión directa de empresas extractivistas en nuestros espacios con nuestros recursos naturales, la primera línea de batalla son las mujeres indígenas, y por eso las mujeres indígenas en el siglo XXI son la vanguardia de la lucha por la soberanía de los pueblos y sus recursos en América Latina. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque están siendo sometidas nuevamente y de manera mucho más avanzada a todo esto. Muestra de ello, bueno, no, cuando hablamos de mujeres que la lucha continúa, tenemos a Berta Cáceres, ¿verdad? Una excelente un excelente ejemplo de lo que pasó. Berta Cáceres se opone a que una empresa extractivista, ¿verdad?, acabe con los recursos y sobre todo con el agua de su comunidad indígena, y es asesinada por escuadrones de la muerte en Honduras. Y bueno, hoy Honduras está gobernada por una mujer, Xiomara Castro, y se ha rendido homenaje a esta indígena hondureña, Berta Cáceres, pero que esa imagen, esa idea, esa cara no se nos olvide a ninguno de nosotros. También son precisamente los pueblos indígenas y sus mujeres las que se han opuesto a la degradación del ecosistema, que han obstaculizado el desplazamiento de las grandes empresas extractivistas y han dejado a estas mujeres, fíjense, en condiciones de mucha mayor pobreza a la que tenían antes de la instauración de estas políticas extractivistas, que es mucho de lo que buscan los gobiernos de derecha cuando llegan al poder en nuestras naciones latinoamericanas. Otra prueba de que seguimos estando las mujeres en este proceso de desigualdad dentro de la desigualdad, Milagros Salas. ¿Quién recuerda a Milagros Salas? Milagros Salas todavía no ha logrado la libertad plena. Tiene casa por cárcel. Se han demostrado que todas las causas, que fueron más de 100, que se le imputaron, ninguna tiene asidero real, que su único delito es ser una líder indígena de las poblaciones indígenas en Jujuy, ¿verdad?, provincia argentina, donde nosotros podemos pensar, no, es que en Argentina no hay pueblos originarios. ¿De qué están hablando? ¿Quién es Milagros Salas? Si ellos son todos blancos y todos bajaron de los barcos. ¿Me explico? Bueno, ahí tenemos otra prueba clara y fehaciente de que sí son las mujeres indígenas en gran medida parte de la vanguardia que hoy está defendiendo este derecho a tener soberanía plena sobre nuestros territorios y sobre nuestros recursos, pero que además hemos sido las mujeres las que hemos venido denunciando desde América Latina la feminización de la pobreza y la feminización de esto que hoy ocupa las primeras planas en los periódicos, que es la migración forzada. Hemos sido las madres de familia las que se han visto obligadas por diferentes circunstancias a migrar. Y no es
una causa imputable a ninguna de las revoluciones latinoamericanas, no es una causa imputable a la revolución cubana, a la revolución venezolana, a la revolución boliviana o a la revolución nicaragüense, porque son precisamente las mujeres salvadoreñas, hondureñas, centroamericanas, las que en su mayoría emigran. ¿Me explico? O sea, si la causa de que nuestras mujeres y nuestros muchachos estén emigrando se deben a la revolución bolivariana, entonces ¿por qué los colombianos siguen emigrando? O sea, ya no hay revolución. Entonces, ¿por qué los ecuatorianos están saliendo en masas de Ecuador si llegó Noboa con su solución magnífica a todos los problemas? Eso es, cuando los muchachos regresan del Perú y uno le pregunta, ¿qué pasó? No, que en Perú ganó Pedro Castillo y entonces ahora se va a volver Venezuela y yo estoy luchando contra el régimen de Maduro. Le digo, hijo, tú no estás luchando contra el régimen de Maduro. Tú vas en contra de las corrientes históricas que están moviendo hoy este continente y estás chocando con la historia, mi amor. Y cuando nuestros jóvenes no tienen conciencia, y que este no es tema no estamos saliendo del tema específico de esta disertación o de esta ponencia, cuando nuestros jóvenes no tienen conciencia, salen y se ponen a hacer mano de obra barata, ¿verdad? Se ponen a hacer, quedan expuestos a la explotación laboral, quedan expuestos a la explotación sexual, quedan expuestos al trabajo esclavizado, quedan expuestos ahora de manera abierta a ser mercancía que se puede vender y se puede transferir a un tercer país como mano de obra esclava cuando nosotros creíamos que habíamos superado el esclavismo. Y eso no puede ser una causa imputable ni a los pueblos, ni a las mujeres, ni a las revoluciones. ¿Me explico? Es esta crisis civilizatoria por la que nosotros estamos hoy atravesando que se permite el lujo de volver a convertir al ser humano en mercancía, simple y pura. Un negocio de la mafia Rubio Bukele. Bueno, vente, tráemelos para acá en un limbo jurídico, violando todo. ¿Y quiénes siguen siendo la vanguardia de la lucha? Veamos las pancartas, ¿verdad? Veamos las marchas. Ya hemos sacado 3 marchas en este país desde que esos venezolanos fueron trasladados de manera ilegal a El Salvador, donde son las madres las que piden que se defienda el derecho a la vida y los derechos humanos de sus hijos. Seguimos siendo las mujeres. Hemos asumido la responsabilidad de la reproducción y la lucha por la vida en medio de esto que hoy conocemos como la necropolítica. Y bueno, estamos en esta situación hoy, el pueblo venezolano, pero en esta situación y sin que sea visibilizado están jóvenes colombianos, jóvenes salvadoreños, jóvenes ecuatorianos. Somos mercancía y podemos ser traficados y ellos pueden apresarnos y mandarnos, ya no en barcos negreros, pero sí, ¿verdad?, en barcos militares estadounidenses a un tercer país a ser explotados como mano de obra esclava. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hemos superado? ¿Qué estamos retrotrayendo? ¿Qué nos están proponiendo las élites del mundo? ¿Cuánto le va a costar a los pueblos latinoamericanos que Estados Unidos pueda mantener su hegemonía? Esas son las cosas que las mujeres nos preguntamos en esto que se llama el feminismo decolonial, para volver al tema de esta disertación, y pido disculpas por salirme, pero el feminismo decolonial precisamente señala las asimetrías de poder y la desigualdad en la distribución de recursos entre el norte y el sur global, así como los efectos de estas asimetrías de poder sobre los diferentes grupos sociales en nuestros países como prácticas neocoloniales. Esto es una práctica neocolonial de marginación cultural. Crítica al feminismo hegemónico por tratar a las mujeres como una categoría homogénea sin reconocer sus diferencias basadas en la cultura, la clase, la raza y la ubicación geográfica. Pero para las mujeres venezolanas está claro que no es el mismo destino emigrar el hijo de María que el hijo de María Corina Machado. No van a tener la misma suerte cuando emigra el hijo de María que el hijo de una Machado o de una Mendoza o de un Zuluaga.
Eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces es un problema de clase y no es un problema de que los nuestros sean del Tren de Aragua y los de ellos no. Bueno, estos movimientos ha tenido la mujer que asumir. Vamos a saltarnos todo esto y vamos otra vez, volvamos acá a una fecha que es el 8 de marzo del 2023 y que nos habla del papel de la mujer y el liderazgo, porque a propósito ese día hace 2 años, del Día Internacional de la Mujer, durante la apertura de la reunión anual de la Comisión sobre Situación de la Mujer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sentenció, fíjense lo que dijo, y abro comillas, en el camino actual la igualdad de género está a 300 años. ¿Ok? No hemos escuchado mal. En la situación actual, en el camino actual, la igualdad de género está a 300 años de distancia. Y no lo dice un revolucionario ni una mujer revolucionaria, lo dice Antonio Guterres, que él siempre está preocupado por todo, pero que nunca hace nada. Ustedes ya lo conocen. Bueno, pero él señaló esto, ¿por qué? Bueno, porque los investigadores, ¿verdad?, de la UNESCO han demostrado con cifras que eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que las brechas, él dice, las brechas lejos de desaparecer, se están profundizando y poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y recordemos que poner en riesgo la vida de las mujeres es poner en riesgo la vida de la humanidad. Simplemente. Entonces, por eso hablamos que cuando las mujeres asumimos el papel de liderazgo, lo hacemos impulsada por la necesidad, porque son los hijos míos los que están esclavizando, porque es a mi país al que le están quitando los territorios, porque cuando la mujer argentina sale a marchar ahorita en contra de mi ley y en contra de la eliminación del Ministerio de la Mujer, sabe que está marchando porque si en el 2023 faltaban 300 años, con mi ley van a faltar 500 años para lograr la igualdad. ¿Me explico? Retrocedimos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Y qué ha pasado cuando las mujeres asumen el liderazgo? Bueno, vamos a hablar de 2 liderazgos emblemáticos en la región. Francia Márquez en Colombia, un país paramilitarizado, ¿verdad? Que bueno, siendo una vicepresidenta prácticamente está invisibilizada de los medios después que fue satanizada por negra, por mujer, por pobre, y por todas las cosas que se le pudieron imputar. Bueno, esta mujer es una secuestrada de los organismos de seguridad porque no puede dar la cara sin que la asesinen, sin que su vida esté en riesgo. Ella y su familia porque no tienen miramiento con nada. Pero también vamos a hablar de Cristina Fernández en Argentina, porque Cristina Fernández, bueno, se le aplicaron todas las, digamos, los mecanismos jurídicos para sacarla y no dejarla ser candidata nuevamente cuando era la que podía ganar las elecciones, y por eso está mi ley ahí. ¿Me explico? Y ella ha enfrentado arremetida mediática, intentos desacreditar su imagen, intentos para desacreditar su imagen frente a sus seguidores, ataques de todo tipo que han sido fundamentados por su condición de mujer. Asimismo, se vieron en la necesidad de enfrentar desde los poderes constituidos hasta intentos de asesinato. Cabe recordar que el Papa Francisco señaló que a toda violencia física le antecede la violencia simbólica. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando las mujeres se atreven a salir a la palestra pública y a asumir cargos de dirección, porque ¿quién está moviendo el voto a la izquierda en este continente? La mujer. ¿Con qué votos ganó Xiomara? ¿Con qué votos ganó la presidenta Claudia en México? Con los votos de las mujeres mayoritariamente. Por supuesto, muchos hombres votaron por ella. Pero ¿con qué votos ganó Milei? ¿Con qué votos ganó Noboa? Hombres jóvenes menores de 30 años. Los que más tienen que perder, porque son los que, digamos, van a quedar sin futuro, ¿verdad? Pero ellos son los que han sido manipulados en su visión del mundo y, bueno, creen que votar a Noboa o votar a Milei va a ser positivo para ellos y su país.
Y miren los resultados. No creo, de verdad, anótenlo por ahí, si quieren apostar, apostamos, que Milei termine su mandato. No lo va a terminar. Si un pueblo es movilizado y sabe sacar presidente, es Argentina. Entonces, estamos en esa situación hoy. Pero veamos, vamos a dejar de lado un poquito esto para culminar y veamos una cosa, ¿no? Se acaba de dar ahora en Venezuela, en una extraña dictadura que tiene este país, muy extraña, porque fíjense, nosotros vamos a las elecciones ahora el 25 de mayo. Unas elecciones que son Asamblea Nacional, ¿verdad? El Poder Legislativo, y unas elecciones que son a las asambleas legislativas de los estados y a los gobernadores y gobernadoras de los estados, poderes regionales. Antes de esa elección del 25 de mayo se hace una especie de consulta popular, consulta a las bases de los partidos que conforman el gran polo patriótico, y una de las cosas que nosotras, las mujeres investigadoras, hemos venido señalando en Venezuela, es el hecho de que la mujer es la que moviliza el voto en la casa, en la calle, en la comuna, en la comunidad, en la escuela, en el sitio de trabajo. Incluso las salas de cómputo son llevadas por mujeres. La mujer es la que moviliza el partido, la base del partido, la base de las comunas, la base social de la revolución, pero nunca liderizaba los cargos para elección popular. Porque la mujer deja mucho. Y muchas compañeras dicen, doy un paso atrás porque la guerra política es inmisericordia. Doy un paso atrás porque no me voy a exponer a que dañen mi imagen por mis hijos. Doy un paso atrás porque los compañeros me están presionando. Los compañeros me están presionando. Cuando uno interpela a la mujer y le dice, pero ¿por qué tenemos que tener candidatos hombres si la mayoría somos mujeres? ¿Por qué no podemos tener una paridad en las candidaturas? Entonces las respuestas son estas. Tengo que ocuparme de mi casa porque sigo teniendo la jornada laboral doméstica, tengo que ocuparme de mi trabajo porque sigo teniendo la jornada laboral formal, tengo que ocuparme de mi comunidad porque a eso le estoy sumando la jornada de trabajo comunitario. Y si yo me voy, ¿qué va a pasar con el clan? ¿Qué va a pasar con esto? Si yo me voy para concejal, si yo me voy para alcaldesa, esto va a quedar en el aire, porque esto depende de nosotras las mujeres. Esa es la reflexión que muchas de ellas hacen. Sin embargo, ¿verdad? Pareciera que estamos superando, claro, obviamente, de los hijos, y de los enfermos, y de los presos, y de todo, porque las mujeres nos ocupamos de Raquel y todo aquello, de los adultos mayores, de los niños, de los enfermos, de las personas con discapacidad, de los presos, nos ocupamos las mujeres. Exacto. Mira, yo he visto compañeras decir, no puedo ser la presidenta de esta institución, pero es que tú eres la intelectual que más sabes de esto. No, no puedo, porque tengo 2 niños y soy madre soltera. O divorciada, que es lo mismo porque el hombre nunca aparece. ¿Me explico? Entonces, pero esa barrera pareciera hoy estarlas derribando, porque en esta consulta que se hizo recientemente, hemos recibido la importante noticia que el 54% de las postuladas a ocupar cargos de elección popular fueron mujeres, para lo cual yo pido un aplauso. Y pido un aplauso porque nos tenemos que poner en los zapatos de esas mujeres que permitieron ser postuladas, en lo que ellas están dejando, en lo que ellas están sacrificando, en lo que ellas están dispuestas a seguir sacrificando para defender esta revolución. Pero si nosotros no lo hacemos, si no hay mujeres en los centros de decisión como el Parlamento Nacional, si no hay mujeres a la cabeza de las gobernaciones, ¿cuántos años van a tener que pasar para que logremos la igualdad efectiva? Me explico, porque no podemos dejar en manos de otros que asuman que, bueno, es necesario que la igualdad sea efectiva para la revolución. ¿Para qué? Para que la revolución se haga de manera irreversible. Porque si la que está liderizando en la comuna es la mujer y está triplemente explotada,
y esa mujer llega al límite y revienta y no puede asumir más el liderazgo, ¿qué va a pasar con la revolución? ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos, autoapoyarnos, ¿verdad? Y apoyar a esas compañeras que resulten electas y postuladas y ya como candidatas oficiales a esos puestos de gobierno, pero además apoyarlas y acompañarlas en esos puestos de gobierno. Porque las presiones desde la familia, desde el círculo íntimo, pero también desde los espacios políticos, es muy grande, es muy grande. Y no lo vamos a superar solas. Tiene que ser en grupo, tiene que ser una causa de las mujeres venezolanas. En el entendido que, bueno, en nuestras manos está, en nuestros hombros reposa el destino de esta revolución. Esas son cosas que no podemos dejar para mañana y que son más importantes de que muchas otras de las que escribí aquí. Creo que podemos culminar con esta reflexión, que nos llevemos, siempre digo, no vamos a dejar certezas, sino incertidumbres, que nos vayamos con esa espinita que nos está así como que, con eso que nos come y nos preocupa, con que nos vayamos con esa preocupación. ¿Cómo puedo ayudar a la señora del club? Así me caiga mal, porque siempre está malhumorada, porque siempre está cansada, porque es triplemente explotada. ¿Cómo puedo ayudar a la señora del Consejo Comunal? ¿Cómo puedo ayudar a la señora de la comuna? ¿Cómo puedo ayudar a la señora de la Junta de Condominio? Así sea, ¿verdad? Que están allí dando la cara y haciendo el trabajo. Bueno, les recomiendo a 3 lecturas fundamentales: Mujer, Mujeres, Origen y Desarrollo Histórico de la Explotación Social en Venezuela, de la doctora Vargas Arenas Iraida; Género y Globalización, una mirada desde el sur global, de Butale Cheludo, un hombre, y de Silvia Federici, La reproducción de la vida es también el terreno de la construcción de una afectividad, italiana. Bueno, estos 3, para las que quieran seguir investigando, buscando y construyendo. Creo que es el momento de construir el feminismo comunal. Si nuestra salida, si nuestra propuesta al mundo es la sociedad comunal, es el socialismo comunal, bueno, ese socialismo que se tiene que inscribir con M de mujer, ¿cómo va a ser ese feminismo comunal y en qué consiste y cuáles son las brechas que la mujer venezolana hoy tiene que superar? Muchísimas gracias. Bueno, Anabel, escucharte siempre es enriquecedor, ¿no? Porque tú vienes desarrollando dentro de tus estudios de investigación, pues mucha historia escondida, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de las mujeres en la revolución, nos damos cuenta de cuánta historia, sin que nadie nos las haya dicho en la escuela, que es donde empezamos a conocer la historia, desde la escuela. Y bueno, creo que tenemos una deuda grande con la patria, con tanta historia escondida y poco visibilizada. Y en este caso, pues, la historia de todas nuestras mujeres que han sido heroínas de esta patria. Y que son, así es, las nuevas heroínas, las que van saliendo, ¿no? Nosotros, actualmente, el presidente Nicolás ha hecho los anuncios del nuevo sistema de gobierno comunal y vaya la importancia y la relevancia de la participación de la mujer en cada una de estas tareas comunales que se están llevando a cabo y que, bueno, que están actualmente en construcción. Yo tuve la oportunidad de participar el día de las postulaciones y me sentí orgullosa como mujer de la participación dentro de esa comunidad que tenían las mujeres que estaban presentes, porque además las asistentes, la mayoría de las que estaban asistiendo en esa asamblea eran mujeres, y bueno, y cómo defendían y cómo hacían las propuestas de sus postuladas a estos cargos de
de gobierno. Hay una sesión de preguntas. Ah, ya está. Ya llegaron. Bueno, esto más que una pregunta es una intervención, una reflexión. Bueno, aquí el compañero, ya la voy a leer igual. No sé si esto es una pregunta o es una afirmación. Dice, actualmente las mujeres tomaron la decisión de cómo atender sus partos humanizados. Que eso es también un tema de discusión, ¿no? Lo que se vive en algunos espacios con el tema de los partos. Efectivamente, hay como, de unos años para acá, hay como más conciencia de que incluso nazcan los niños de manera natural, que sea a través de un parto, y más mujeres se han negado a practicarse cesáreas. Voy a leer la reflexión que hace esta persona. Dice, las heroínas históricas son arquitectas que están en el inconsciente colectivo venezolano y universal. Cada heroína es una huella de la memoria atípica. No se preocupen si existieron físicamente, si son arqueotipos, su memoria nunca se borra. Las llamamos por dentro de todas las mujeres y los hombres. Las mujeres venezolanas de hoy en día son un tema de transmisión del alma de las heroínas autónomas. Es verdad. Hay una visita que se está haciendo, una visita guiada, que se está haciendo a los monolitos. Y yo decía, ¿cuántas mujeres que están en este momento viendo a esa heroína y conociendo la historia de cada una, pues se ve reflejada en la historia de ellas? El derecho de palabra. Ajá. Si los historiadores se han encargado de negar la existencia de las heroínas, entonces, ¿dónde se puede investigar? Investigar de ellas. La lucha continúa. Las mujeres nos encargamos hasta de los animales y de las plantas, menos de nosotras mismas. Esto también es verdad. Ajá. Dígame. Ay. Bueno, la reflexión está muy interesante, es así. Hay arquetipos, estamos en el imaginario y eso no lo puede borrar. Mientras más lo tratan de borrar, más permanece en la memoria de los pueblos, ¿no? ¿Dónde podemos investigar sobre ellas? Fíjense, tenemos que romper esquemas. Una de las tareas que tienen las historiadoras y los historiadores que se quieran sumar a esta noble tarea de desentrañar, reescribir el papel de las mujeres en la historia venezolana, en la historia latinoamericana y en la historia del mundo, tiene que ver con que debemos ampliar los métodos y salirnos de los enfoques positivistas de la historia. Con el enfoque positivista no vamos a llegar nunca a reconocer que estas mujeres existieron. Si no reconocemos la tradición oral de las comunidades, si no reconocemos como válida que un personaje se haya transmitido de generación en generación a través de los años, cientos de años, entonces no vamos a poder, ¿no? Sin embargo, también hay otras ciencias y tendremos que tener un abordaje transdisciplinario. Siempre lo digo con la figura de Bolívar, por ejemplo. Solo la historia no puede abarcar la figura de Bolívar, el estudio de la figura de Bolívar. Igual pasa con el papel de las mujeres, tiene que ser transdisciplinario. Entonces, bueno, nuestros arqueólogos, nuestros antropólogos,
nuestros psicólogos, nuestros sociólogos, todos ellos tienen que estar allí, pero también nuestros genetistas. Decíamos hace años que éramos Caribe y que nuestra conformación genética era Caribe y que la manera de responder ante la guerra era Caribe, y lo decían muchos nuestros historiadores, y la Academia de la Historia decía que no, que le mostráramos los pelos negros de ese burro. Y la manera fue, bueno, haciendo un estudio del ADN mitocondrial, y los resultados fueron ahí, estuvieron allí. Ese estudio que hizo el IBIC del ADN mitocondrial de las comunidades nortecosteras del país, donde fue tutoriada por el maestro Mario Zanoja, y se demostró que en Oriente el 80, 70 y 60 hasta el occidente del país, hasta un 60% de ADN mitocondrial caribe, que es el ADN que transmiten las madres. ¿Sí? Las mujeres no fuimos derrotadas. Estuvimos allí y no abandonamos nuestros territorios. Eso que no se conoce y que se tuvo que demostrar cuando se pudo tener, para tener las pruebas como lo pide las ciencias duras, pero ya lo sabíamos, nosotros lo sabíamos y había manera de saberlo por el comportamiento, por mecanismos antropológicos, por la forma de comportarnos, por la manera en la que comemos y por lo que comemos, en los nombres de nuestros lugares, de la toponimia. Sabíamos que éramos genéticamente caribes, pero teníamos que demostrarlo con las ciencias duras, y lo demostramos. Entonces, bueno, vendrán nuevas ciencias duras a auxiliarnos en esta tarea, y encontraremos los huesos de las mujeres con las armas empuñadas y demostraremos que sí estuvimos allí y que sí dimos la batalla. Y eso va a pasar, pero tenemos que iniciarlo hoy. Tenemos que iniciarlo hoy, porque estas mujeres fueron enterradas en fosas comunes. Estas mujeres no fueron, no se les dio lo que se llamaba en la época cristiana sepultura. Entonces, pues no podemos solo pretender que desde la historia lo vamos a hacer, tiene que ser desde mucho más que la historia, transdisciplinariamente. Gracias. Soy Mara, profe cubana. Me parece muy interesante la conferencia que usted nos acaba de impartir. Ha sido un recorrido por la historia del mundo, la modernidad, la creación o el surgimiento de la mujer revolucionaria en medio de ese mundo, y como bien usted ha dicho, con las ciencias que marcaron o que han apoyado este surgimiento, la antropología, que ha sido básica, la sociología, que ha explicado a esa mujer en sociedad, cómo se ha comportado, la historia, que ha marcado el cómo la historia y los procesos la han opacado o la han visibilizado, Y entonces, en ese sentido, yo había marcado algunos de los elementos que usted decía. El primero, cómo el patriarcado asegura esa desigualdad, justo por lo que usted expresaba de hacer la diferenciación entre el hombre y la mujer, y lo acentúa más con la formación de la familia nuclear, cuando la mujer se invisibiliza tanto que no es capaz ni de escoger su pareja. Incluso aquella mujer que tenía la necesidad de casarse tenía que esperar a que se casara la hermana mayor, y si por casualidad esta escogía al mismo hombre, ella tenía que esperar a que ella muriera para poder en algún momento obtener a ese hombre. Entonces, en ese sentido siempre hemos sido oprimidas, y esto por supuesto es un modelo que heredamos de los españoles, de la colonización española. La sociedad capitalista un poco le da liberación, porque la mujer con la revolución industrial francesa, inglesa, tiene la oportunidad de trabajar, pero competíamos en un mundo donde los hombres eran quienes mandaban, por tanto el trabajo era entre comillas. Tenía el acceso, pero las oportunidades realmente eran pocas. Y pienso que el cuarto elemento para las mujeres americanas es las políticas neoliberales, que están acentuando esa desigualdad. Mujeres y hombres biológicamente somos diferentes.
nos diferenciamos. La mujer biológicamente es más sensible, es más débil que el hombre, eso lo explica la biología. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la crisis de civilización está en el conocimiento, supuestamente el siglo de la inteligencia artificial, de los adelantos y demás, y todavía no entendemos, mujeres y hombres, que tenemos las mismas oportunidades, es decir, la igualdad está en el acceso a las oportunidades que tenemos mujeres y hombres. Por tanto, el discurso debe acompañar la práctica. Yo, por ejemplo, yo soy una mujer feminista y muy femenina. Yo no permito que mi pareja me diga, yo te ayudo a cocinar. No, tú estás compartiendo conmigo, tú no me estás ayudando, tú cocinas porque tú comes, tú lavas porque tú ensucias, es tu derecho igual que el mío. Por tanto, la transformación está en que nosotros concienticemos desde el lenguaje y el actuar y que podamos transmitir a nuestros hijos e hijas estos comportamientos para podernos visibilizar. A veces no está en transformar algo a nivel macro, algo grande. A veces hay que empezar desde la casa, desde la familia, desde el aula, desde este grupo, a mostrarnos, a saber que tenemos derecho, que tenemos la oportunidad, igual que los hombres, a participar de todos los procesos sociales, económicos, políticos y demás. Nosotros en Cuba tenemos la tradición de Mariana Grajales. Mariana Grajales se casó con un venezolano, su nombre era Marcos Maceo, y Mariana, todos sus hijos fueron a la guerra. Mariana fue la que alertó la rebeldía de Antonio Maceo, pero el hecho que simboliza a Mariana como una mujer mambisa y que tenemos todas las mujeres cubanas es cuando ella le dice a su hijo más pequeño, después de enterarse de la noticia de que llega Antonio Maceo muy mal herido, todos empiezan a llorar en la casa y ella dice, no quiero más llanto. Y mira a su hijo pequeño y le dice, y tú empínate, que ya es hora de que salgas a dar la vida por la independencia de Cuba. Entonces, es mostrar a la mamá amorosa que cuidaba, que protegió, pero que luchaba por el proceso social en el cual creía, la lucha, la independencia, la mamá enérgica, la mamá que sabía comportarse en dependencia del contexto. Y entonces, yo creo que eso un poco caracteriza a la mujer cubana. Yo creo que eso de algún modo, como que nacemos ya con esos elementos internalizados desde pequeña, que tratamos de no establecer las diferenciaciones entre mujeres y hombres, pero en realidad todavía la lucha debe darse, y Venezuela ni siquiera es uno de los territorios donde más se ve. Hay pueblos como sociedades como Guinea Ecuatorial, que la mujer todavía depende de una dote, depende de estos elementos que han marcado el modelo neocolonial, el modelo fascista, que la mujer es objeto y que no es libre, que sigue siendo esclava de percepciones, principios del patriarcado. Entonces, muchísimas gracias por la conferencia de hoy.